volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Siguiente mesa en la cual vamos a abordar algunos aspectos que ya se empezaron a introducir ayer, la importancia de la arquitectura y la estructura humanizada. Para ello pido por favor a las moderadoras, a la profesora Lidia Feito y a Mónica Ferrero del proyecto UCI para comenzar con la mesa. Pues buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mesa sobre arquitectura. Moderaremos Mónica y yo. Bueno, yo soy Lidia Feito, ya nos pudimos ver ayer. Yo soy profesora de aquí de bioética de la Facultad de Medicina y le paso el micro a Mónica. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Soy Mónica Ferrero, interiorista y responsable del área de diseño y estructuras de Proyecto UCI. En estos momentos estamos ante un cambio de paradigma en la arquitectura sanitaria. Evolucionamos como sociedad y tenemos que reflejar estos cambios que se producen en la sociedad en la arquitectura para poder hacer una evolución completa. Como sabéis, la línea de arquitectura humanizada es una línea de investigación de Proyecto UCI en la que basamos el diseño, la arquitectura y el diseño de las estructuras en las personas para mejorar su calidad asistencial. Estamos encantados de tener esta mesa con estos ponentes tan potentes en la que haremos un recorrido por diferentes formas de actuación, diferentes disciplinas. Veréis cómo se crean espacios, cómo se diseñan, qué sensaciones provocan en nosotros, pero siempre con un nexo común, el diseño centrado en las personas y basado en la evidencia científica. Y como tienen muchas cosas que contarnos, vamos a empezar con Ricard Gratacós, con su exposición Arquitectura centrada en las personas. Ricard Gratacós es arquitecto y licenciado en Antropología Social y Cultural. De esta formación surge un perfil interdisciplinario interesado en el territorio de frontera entre la técnica, las artes y las humanidades. Es profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad Oberta de Cataluña. Imparte asignaturas sobre teoría de la arquitectura y de las artes, sobre antropología de la ciudad y del espacio habitado y sobre antropología del diseño y el arte. También participa como docente en el máster de humanización de la asistencia sanitaria, pacientes, familias y profesionales que organiza el IL3 de la Universidad de Barcelona. Es editor de Hospitecnia, una plataforma digital sobre arquitectura e ingeniería sanitaria que cada semana llega desde hace más de 20 años llega a más de 22.000 personas. Adelante, Ricard. Hola, muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir, ¿no?, este espacio con todos vosotros. La organización es maravillosa, las ponencias de ayer fueron muy emocionantes, es decir que un agradecimiento muy profundo a poder asistir aquí. Dime. No lo tengo el pasador. ¿Nos quedamos aquí o vamos a ir a la reunión? Hay una trilha. Ah, vale. Mire, yo andaba pensando, no sé cómo las pasaré, las diapositivas. Muy bien. Mirad, estamos, ¿no?, en un congreso sobre humanización y yo lo primero que quería plantearos, ¿no?, era la pregunta de qué es el espacio humano, ¿no? ¿Qué es el espacio humano? ¿Qué es un espacio construido? ¿No? Es tremendamente diferente al espacio, al mundo construido que realizan ciertos animales. Os habréis fijado que hay muchísimos animales que tienen habilidades, ¿no?, constructivas, ¿no? Hay muchos animales que construyen, ¿no?, y hacen estructuras sorprendentes, nos maravillan, la verdad, ¿no? Pero los animales que más se parecen a nosotros, ¿no?, nuestros ancestros comunes, nuestros primos lejanos, ¿no?, tienen muy pocas habilidades constructivas. ¿Os habéis fijado? ¿No? Ni los chimpancés, ni los orangutanes. No hacen esas construcciones tan sorprendentes que sí realizan los humanos, ¿no? Es decir, que es asombroso darse cuenta cómo nuestra construcción no es natural,
sino que es profundamente cultural, ¿no? Y lo primero que quería enfocar es a pensar que el espacio humano es un espacio que tiene una matriz cultural muy importante, ¿no? Normalmente habréis pensado, cuando pensáis en arquitectura, vosotros que sois un público, ¿no?, asistencial primordialmente, ¿no?, en todas las cosas que no funcionan en vuestra unidad, ¿no? Pero ¿cómo puede? ¿A quién se le ocurre, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto lo hayan hecho tan mal? Pensad que las personas que nos dedicamos al mundo de la transformación del espacio, la función, es verdad, ¿no?, crear espacios funcionales, es verdad que es una de nuestras preocupaciones, si no seríamos, ¿no?, unos locos, ¿no? Pero una de las principales preocupaciones que tenemos las personas que transformamos los espacios o que nos dedicamos a pensar sobre el mundo construido es precisamente a pensar que el espacio humano es un espacio simbólico, ¿no? El espacio humano, la creación de los espacios es una de las cosas que también nos hace humanos, ¿no? Los arquitectos perseguimos la belleza, como la persiguen los escritores, los poetas, los músicos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vale la pena pensar en esta componente, ¿no? Perseguimos la belleza, ¿por qué motivo? Porque apelamos al mundo de las emociones, porque apelamos al mundo de lo simbólico, de lo cultural, ¿no? Cuando transformamos los espacios, el primer deseo es que las personas que acudan a ellos, ¿no?, sientan ciertas emociones. Y es verdad que no estamos habituados a reflexionar. No nos emociona leer una novela, nos emociona escuchar cierta música. Y muchas veces, ¿no?, incluso en los hospitales nos pasa mucho más, ¿no?, nos cuesta mucho emocionarnos en relación al espacio, ¿no? Pero principalmente os quería transmitir esta primera idea, ¿no? Nosotros, las personas que nos dedicamos a la transformación de los espacios, lo que perseguimos es la belleza principalmente, también que crear espacios funcionales, ¿no? Pero esto ya lo damos casi por supuesto. Lo difícil es crear ese marco, ¿no?, ese marco simbólico, ¿no?, ese marco significativo, ¿no?, de espacios. Por eso suelo hacer una mención, para que entendáis esa componente simbólica del espacio, ¿no?, y del espacio construido y de la arquitectura, ¿no? Las primeras arquitecturas, podríamos pensar en qué momento nacen las primeras arquitecturas, ¿no? Y hay muchos teóricos de la arquitectura que prefieren esa vía, ¿no?, explicativa de que la arquitectura nace con las primeras casuchas, ¿no?, los primeros cobijos, ¿no? Y la arquitectura en realidad poco tiene que ver con esto, ¿no? La arquitectura se remonta, los primeros gestos arquitectónicos, no podemos llamarle arquitectura seguramente, ¿no?, se remonta a los primeros señalamientos, ¿no?, a esos primeros seres humanos que fueron conscientes de la muerte de sus seres queridos, ¿no?, y desearon crear un espacio para ellos, ¿no?, unos señalamientos en los lugares, unos señalamientos, poder dar nombre a esos lugares, ¿no? Vivimos en un entorno al que nombramos, como nombramos a las personas que queremos, ¿no? Y nos llamamos Mónica, ¿no?, Clara, nos llamamos Gaby, ¿no?, y ayer Raquel, ¿no?, en el vídeo de final de ayer, ¿no? Es decir, nombramos a las personas y también nombramos a los espacios. Nosotros, a través del espacio, nos orientamos en el mundo. Sin el espacio no podríamos vivir, ¿no? Y no solo no podríamos vivir en el entorno construido, sino en el espacio imaginario, ¿no?, que también es algo a lo que nosotros estamos habituados, ¿no? La arquitectura primero se imagina, ¿no?, como hacía el niño en esta fotografía, ¿no? Eso ya es un espacio humano y no es un espacio contundente construido, ¿no? Sin embargo, tiene estas componentes simbólicas. Aquí ya estamos viendo tanto en esta arquitectura megalítica como en la pirámide de Saqqara, si alguien la ha ido a ver alguna vez, ¿no?, o como en el Panteón, en ya una arquitectura que tiene una escala monumental. Pero en esencia la arquitectura es ese señalamiento, ese tratar de crear un mundo significante que es diferente del mundo natural. Decía Ortega y Gasset que los seres humanos somos los únicos animales que no nos adaptamos al medio, sino que necesitamos realizar una reforma del medio
para poder vivir en este mundo, ¿no? Un libro estupendo de Ortega y Gasset sobre meditaciones sobre la técnica, ¿no? Pero os decía antes, ¿no? En los hospitales, ¿qué sucede normalmente, ¿no? En muchos hospitales pues, se asemejan más a una nave industrial, ¿no? Llena de parcelaciones, ¿no? Con unos espacios que quedan en interiores, que son de las UCIs, ¿no? Las UCIs son uno de estos ejemplos, ¿no? Servicios en el interior, más recovecos, es difícil encontrar ventanas porque se pensaron en un contexto, seguramente, de funcionalidad, de optimización de las circulaciones, ¿no? Algo que es fundamental al diseñar un hospital, es muy importante. Pero si solo esbozamos los hospitales a través del punto de vista funcional, pues evidentemente fracasamos, ¿no? ¿Y qué ha sucedido en estas últimas décadas? Pues que el paradigma asistencial se está transformando, ¿no? De las mejores condiciones, entre comillas, porque tampoco podríamos decirles así, ¿no? Para curar la enfermedad, de las mejores condiciones para las optimizaciones de los flujos de los asistenciales, hemos pasado a colocar al paciente en el centro. Y eso necesita otro tipo de estructuras. Hemos pensado que los familiares tienen un papel muy importante dentro del recorrido asistencial, ¿no? En los procesos de recuperación, en los procesos de hospitalización. Y eso requiere de la mutación de los espacios hospitalarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo perseguimos la belleza en esos espacios, en esos nuevos espacios hospitalarios que existen, algunos fantásticos y fenomenales? Clara ha diseñado muchísimos de estos espacios estupendos, ¿no? Pues en primer lugar, buscando las potencialidades del lugar donde se construye, ¿no? El primer ejercicio arquitectónico es buscar el mejor lugar para los edificios, para los lugares, ¿no? Los hospitales muchas veces se construyen por oportunidad, ¿no? Es decir, es difícil encontrar las parcelas próximas a las ciudades, bien comunicadas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero el primer ejercicio arquitectónico es ese, ¿no? Para encontrar lugares que tengan un potencial, ¿no? Un potencial de visuales, de orientación, ¿no? Etcétera. Claro, hay hospitales estupendos porque tienen contextos estupendos, ¿no? El Hospital del Mar, ¿no? A veces dicen los arquitectos que trabajaron en él, ¿no? Que ellos no tuvieron casi ninguna idea, ¿no? El mar les dio todas las ideas del proyecto, ¿no? Era simplemente tan fácil como mirar al mar, a pesar de mucha resistencia de los propios asistenciales, ¿no? Porque los médicos querían sus despachos mirando al mar. Y hubo una lucha, ¿no? Intrínseca en la génesis del proyecto, ¿no? Para que fueran los espacios de espera, los espacios, ¿no? Donde se acumulan las angustias más grandes, los que tuvieran las mejores vistas, por ejemplo, ¿no? Y vemos esos pasillos de consultas externas del Hospital del Mar de Barcelona tan bonitos, o esa proximidad al mar que permite hacer esos paseos, ¿no? Fuera del hospital en ese contexto tan idílico, ¿no? ¿Cómo más perseguimos la belleza, ¿no? Las personas que estamos formadas en este ámbito de la arquitectura? Pues a través de algo que puede parecer muy extraño, ¿no? A través de buscar el orden, la precisión, métricas precisas, para encontrar un orden que después se va a trasladar a una mejor orientación cuando las personas lleguen al hospital, ¿no? Y estamos acostumbrados a llegar a unos hospitales que son infraestructuras construidas a lo largo de las décadas, desordenadas, donde encontramos líneas que tenemos que seguir para poder alcanzar al servicio, la meta a la que tenemos que acudir, como, ¿no? Y esa angustia de acudir a un hospital, ¿no? Como paciente, como familiar, y no saber dónde vas a ir, ¿no? La arquitectura ayuda en eso, a buscar patrones de orden, ¿no? Como los músicos buscan patrones de ritmos, ¿no? Por eso a veces se dice que la arquitectura es música petrificada, ¿no? Porque si buscamos los ritmos, buscamos las medidas, las métricas, como los matemáticos también, ¿no? Y por eso Pitágoras hacía tantos ejercicios musicales, ¿no? Para encontrar sus ecuaciones y encontrar o explicar qué eran las leyes de la proporción, por ejemplo, ¿no? Pero ese orden también nos permite, ¿no? Construir espacios donde haya espacios abiertos,
que permitan la entrada de luz natural a los hospitales, de visuales hacia patios, que son mundos recreados, ¿no? Pequeños paraísos, y aquí vemos un ejemplo de que no es el que acostumbramos a ver en los patios de nuestros hospitales, pero podrían ser así, ¿no? En cambio, los hacemos de un modo distinto. Esto es curioso, ¿eh? A veces me hace caso y a veces no. Ahora no avanza ya. Dime. ¿Se le habrá acabado la pila o...? Ah, sí, bueno, había alguno más, pero no me hacen falta más imágenes, ¿eh? Tendría que haber alguna más, pero bueno. La última imagen que había más allá de aquí, era de un nuevo centro que se ha construido recientemente en Barcelona, es el Cancer Center, ¿no? El Pediatric Cancer Center, que a lo mejor algunos habéis tenido la oportunidad de ver, ¿no? También ahí, ¿no? Era una imagen del vestíbulo, pero, por ejemplo, ayer se hablaba del silencio, ¿no? En esos últimos instantes de las vidas de algunos niños, ¿no? Y resulta que hay dos habitaciones muy grandes, muy espaciosas, que son unas habitaciones para el acompañamiento en el final de la vida, ¿no? Una pequeña unidad de cuidados paliativos, ¿no? Están en el mejor lugar del centro, ¿no? Unas vistas a toda Barcelona, unos espacios para que puedan ir todas las personas que quieran ir a despedirse en el... Ahora han aparecido más imágenes, ¿no? Para que puedan ir a acompañar a ese niño que va a fallecer, ¿no? Y que si no hay ese espacio con esa superficie suficiente para que puedan ir no solo sus hermanos y sus padres, sino si algún amigo, los tíos, ¿no? Y es como el mejor espacio, ¿no? A ver, para morir en silencio, seguramente, ¿no? Era para recorrer ayer a lo que decía este compañero tan interesante, ¿no? Después ya hablamos, ¿no? Hemos acortado un poco, pero... Mil gracias, Ricard. Continuamos con Clara Rius, con su exposición Neurociencia aplicada al diseño de los espacios sanitarios. Clara Rius es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Máster en Neurociencia aplicada al diseño arquitectónico NAT por la Universitat de Venecia IUAV 2022. Directora socia en AHET PSP Barcelona Healthcare Architecture. Desde 2002, trabajando principalmente en proyectos en el campo de la salud, diseñando nuevos hospitales, ampliando y reformando hospitales existentes, residencias geriátricas y otras instalaciones de la salud. En los últimos años ha focalizado los esfuerzos e investigaciones en el Healing Space, la ACP, atención centrada en la persona, y la neurociencia aplicada a la arquitectura. La principal línea de trabajo es buscar la evidencia científica que acompañe los diseños de los entornos construidos para mejorar las experiencias de las personas que los habitan, así como anteponer el compromiso social de las acciones y el respeto a la pluralidad de las personas usuarias. Cuando quieras, Clara. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, Ricard, por la perfecta introducción, ¿no? A la arquitectura, a la belleza, al simbolismo. Y bueno, y también me gusta añadir que soy una apasionada, esto yo creo que lo pondré a partir de ahora, apasionada del cuerpo y de la mente, ¿no? Un poco porque aquí, esta mesa que somos aquí un poco las personas rarillas del Congreso, pero bueno, que estamos ahí. Y profundamente inspirada por todo lo que se ha estado hablando todo el día de ayer y hoy, sin llegar a explicar todo porque ya estaría los 15 minutos. Bueno, ¿qué es la neurociencia aplicada al diseño de los espacios, ¿no? Pues es así, la descripción sería la disciplina, ¿no? Que estudia el diálogo entre lo que hay entre la mente y los espacios, ¿vale? La relación que hay entre lo que el espacio propone y cómo la mente lo decodifica. Empezaría con esta cuota que me gusta mucho, es de Francis Queré, que es el premio Pritzker del año pasado, es como el premio Nobel de Arquitectura.
donde dice que la arquitectura está al servicio de la humanidad para crear entornos donde las personas se puedan desarrollar y ser felices, ¿no? La felicidad, qué fácil, ¿no? Es lo que todos queremos, pero a veces parece que no lo acabamos de encontrar. Entonces, bueno, vale. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? de crear? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es el de crear estos espacios, diseñar estos espacios que creen las condiciones para mejorar el estado emocional de las personas, el desarrollo cognitivo y el estado de salud general para las personas. O sea, estamos buscando el bienestar. Y el bienestar antes se entendía que era la ausencia de afecciones o enfermedades, pero esto ha ido evolucionando, ¿no? Y el bienestar tiene un enfoque mucho más amplio, ¿no? Es un enfoque holístico, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y el entorno construido puede contribuir a agregar valor a las vidas de las personas que están dentro de este entorno, promoviendo estímulos positivos, ayudando a las estancias, a hacer que las mentes y los afectos florezcan. ¿Y qué pasa con el entorno construido? No está demostrado que afecta directamente a la mente, a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cuerpo, todo entra, va al cerebro y aquí decodificamos. Lo que pasa es que la mayoría de veces, en un 99%, estas percepciones que nos llegan son inconscientes. Por lo tanto, no estamos siendo conscientes del impacto que tiene el entorno construido. A veces sí notamos ruido o, bueno, hay algunas cosas que son más evidentes, pero incluso el ruido a veces no lo notamos. ¿Qué pasa cuando estamos en aquella sala y de repente se apaga la ventilación? Decimos, wow, llevo una hora con aquel ruido, no me he dado cuenta. Entonces son cosas que se van sumando, que incluso a veces salen al final del día, tengo dolor de cabeza, o a veces son cosas que nos salen hasta el cabo de días, semanas, etcétera. Lo que comentábamos del, por ejemplo, el síndrome de la bata blanca, que muchos niños autistas no tenían, ahí lo comentaban, pues bueno, a veces pasan que experiencias que has tenido donde el entorno produce una experiencia negativa, esto pues al cabo de un cierto tiempo sale, ¿no? Y entonces estos procesos de angustia o nerviosismo, no sabes por qué, pero están allí. ¿Qué pasa con los entornos, ¿qué pasa con los entornos de salud, que es donde nos centramos hoy? Pues que las personas usuarias están, o sea, no vamos al hospital a pasearnos, como comentamos por la noche, esto no es un paseo, vamos allí porque algo pasa, ¿no? Relacionado con la salud. Por lo tanto, las personas que están allí, hablando de pacientes y acompañantes, han perdido el momento de equilibrio, de rutina, de homeostasis y están en un punto vulnerable, ¿vale? Por la razón que sea. Por lo tanto, con este punto de vulnerabilidad, todo lo que venga de fuera, todos los estímulos, afectan todavía más. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos, ¿vale? Entonces, todo lo que estemos diseñando, todo el entorno que estemos creando, el entorno natural es el que hay, pero el que nosotros como seres humanos, el que estamos aquí aportando, intentándonos adaptar al medio, esto tiene un impacto directo. Y hasta que no tomemos conciencia de esto, se van construyendo y se van haciendo estas mega inversiones donde los afectos negativos a veces son muy importantes, pero como son inconscientes, como no nos sale ahí un zarpullido y decimos, uy, esto está mal, pues vamos pasando y vamos haciendo. Y esto, al final del día, al final del mes, al final de los años, tiene un impacto. Y esto tiene un impacto en la salud pública. Lo que pasa es que cuesta tanto, después vas a terapia y dices, a ver qué está pasando aquí, pero es que realmente es a largo término. Pero las inversiones hospitalarias, las inversiones de salud, son inversiones muy grandes y están a largo plazo. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un poco de ejercicio, ¿no?, de esta responsabilidad que tenemos entre todos. Aquí, sin extenderme mucho, porque Ricard ya ha hecho énfasis, esto no es nuevo, cómo se relacionan, qué podemos hacer, ¿no?, para qué herramientas tenemos para desarrollar estos entornos que se adecúen a las necesidades. Los griegos no ponían un templo aquí porque sí, y no tiene esta forma porque sí, ¿no? Tiene esta simbología, está arriba de la montaña, para ascender a lo espiritual,
tiene estas formas cerradas de misterio. Nosotros ascendemos, nos sometemos, ¿no?, un poco a dioses y diosas. ¿Qué pasa cuando entramos en una iglesia? Pues ahí el proceso, normalmente, en la gran mayoría, hay un pequeño espacio para entrar desde el exterior al interior, para prepararnos, nuevamente puertas pequeñas donde bajamos la cabeza. Bajar la cabeza es símbolo también de sumisión, para entrar después a estos espacios donde las proporciones, la luz, los olores, todo esto que nos entra en vena, diríamos casi, ¿no?, por los sentidos, ¿qué es lo que nos hace sentir, ¿no? O sea, que el entorno construido afecta directamente y está pensado para prepararnos para esta experiencia trascendental. En este caso, seamos o no seamos creyentes. Cuando todo el mundo entra en la iglesia, hay silencio. Nadie se pone a gritar. ¿Por qué? Porque este espacio ya está preparado, ¿no?, para tener esta vivencia. Perdón, a ver. ¿Qué os evoca esta imagen? A ver, alguien por aquí que tenga un micrófono. No hay ni buenas ni malas respuestas, ¿eh? Todos y todas somos un mundo, como decían ayer. ¿Qué os evoca? A ver, Ricard, Mónica. Tranquilidad, muy bien. Bueno, muy bien, bien. O sea, ni bien ni mal. Yo diría calma también, pero diría calma hoy como mañana igual de otra cosa, porque claro, todos somos un mundo y cada segundo cambia. Es diferente esta imagen a primera hora del día, a última hora del día, a ver cómo nos ha ido el día. Y después también es importante que algunas personas habréis pensado que os evoca desde vuestro punto de vista y otras personas lo habréis pensado desde que evoca desde el punto de vista de la mujer. No solamente hay las dos opciones, todas igualmente buenas. ¿Y qué es esto? Esto es la empatía, ¿vale? La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir y comprender las experiencias vividas por otra persona mientras se adopta mentalmente su perspectiva visoespacial y psicológica y se mantiene la distinción, ¿vale? Es la capacidad que tenemos de pasar de la perspectiva en primera persona a la perspectiva tercera persona. Y solo a través de la empatía se pueden construir puentes que conectan dos personas, ¿vale?, creando espacios para curación, comprensión y compasión más genuinas. No nacemos siendo personas empáticas, ¿no? Los niños y las niñas mimetizan, ¿eh? Un niño o niña ve a otro llorando y se pone a llorar, porque no entiende, no tiene la capacidad todavía de qué le pasa algo, ¿no? Se pone a llorar, también mimetiza. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, hay un momento pues, que tenemos esta capacidad. ¿Y por qué hablo de la empatía? Porque nosotros lo que tenemos que saber es cuáles son las necesidades reales de las personas que van a usar los espacios. Si no podemos obtener estas necesidades reales, si no las entendemos, si no las comprendemos, y esto hecho desde la escucha empática, ¿no?, desde la escucha activa, que comentaba ahora Elías Ulay, desde la humildad y sin juzgar, si no partimos de esta base, el diseño no será bueno, porque estamos partiendo de premisas de creo, me gusta, igual sí, yo creo que sí. No es lo que yo crea o lo que a mí me guste, es lo que las personas usuarias necesiten. Pacientes, acompañantes y todas las personas asistenciales. Y al final todo se basa en el bienestar y en las personas, ¿no?, que ya, bueno, en la línea que vamos siguiendo todos. En el diseño centrado en las personas, que escogiendo estas necesidades, ¿no?, de esta escucha empática, cómo desarrollamos, ¿no?, nuestros proyectos, teniendo en cuenta la pluralidad, las necesidades, evidencia científica, la seguridad, biofilia, de la cual Mónica después nos hará también una masterclass, materiales, colores, proporciones, todo lo que sería el entorno construido. El diseño centrado en las personas es un enfoque basado en la experiencia corporal a través del conocimiento sensorial, ¿no? Tenemos que tener esta visión holística de la persona como alguien que tiene dimensiones físicas, emocionales, sociales y espirituales. No podemos descuidar ninguna de ellas, no solo somos entes físicos. Debemos tener espacios para promover el cuidado preventivo, para abrazar la medicina centrada en la persona,
afirmando que las personas que se dedican al cuidado asistencial no tratan a la enfermedad, no tratan, como decían ayer, al corazón, al pulmón o al hígado, tratan a la persona. Aquí, bueno, esta slide no sé, bueno, sí que se ve bien. El diseño centrado en la persona, pues tenemos estos edificios, diríamos, donde hay básicamente dos series de impactos, ¿no? Primero habría el impacto psicológico, que sería todas las burbujas blancas de arriba, que es la parte pues, cognitiva, psicosocial, de comportamiento, etcétera, que esto ya lo dejo para pues, las psicólogas ambientales. Y después habría la parte física, que es lo que tenemos alrededor, que es en lo que nosotros, ¿no? Como personas que diseñamos estos entornos, podemos incidir. La luz, las vistas, la biofilia, la calidad del aire, la acústica, la distribución espacial, proporciones, control ambiental, etcétera. Y cada vez que nos enfrentamos a un proyecto, después de haber recibido todas estas necesidades, tenemos que ir punto por punto con todos esos parámetros, ¿no? Que son los que pueden tener incidencia en cómo se percibe sensorialmente y cómo va a afectar este espacio, ¿no? Pues hablamos de la iluminación natural, hablamos de la iluminación artificial, que bueno, pues la tenemos, vamos a tomar todo lo bueno que tiene esta parte de la industria, los colores fundamentales, las proporciones. A veces decíamos, hay hospitales que parecen aeropuertos. Efectivamente, y esto no está bien, porque un hospital tiene que dar seguridad, y la seguridad no la tienes con proporciones de aeropuertos, la seguridad la tienes con proporciones de casa, con proporciones domésticas, donde te sientes seguro y segura. Ventilaciones naturales, todo el tema de la vegetación, somos animales, por lo tanto, para nuestro cerebro todavía estamos ahí en las cavernas, no estamos en ciudades. Las climatizaciones, ¿no? El confort, el tema de la acústica, lo que comentamos, qué importante, el ruido que nos machaca y más en la sociedad donde vivimos, las temperaturas de contacto, las superficies, las texturas, los olores. Creo que se está avanzando poco a poco, cuesta mucho en el tema del olor, como el olor es algo que va directamente, es una autopista a la memoria, y como se están empezando a desarrollar varias, todo el tema de las percepciones olfativas, seguridad, la privacidad, ya se ha hablado muchísimo, y todo el tema del wayfinding e información. Si entras en un hospital y ya vas con esta carga de angustia, si además no sabes por dónde ir, o sea, esto va aumentando, y ya llegas a la consulta o donde sea, ya muy mal. Entonces, recuperarte de todo esto, pues cuesta. Entonces, vamos a intentar mejorar todos los ambientes. Como me estoy alargando, voy a intentar un poco rápido. Estos son fotografías de proyectos que hemos hecho, donde, bueno, un poco todo esto es lo que hemos plasmado y es el resultado. Sin ir muy lejos, este es el bloque quirúrgico del Hospital Clínic de Barcelona, donde, bueno, ¿qué buscábamos? Un bloque quirúrgico abierto, un bloque quirúrgico con luz, y donde aquí los pacientes son personas normalmente de edad avanzada, por lo tanto necesitamos simplificar los espacios, no cargarlos visualmente, que puedan estar tranquilos y tranquilas, y que todo fuera fácil para todos. También aquí no entran los acompañantes, y también para todas las personas que están operando aquí, que son operaciones rápidas, ¿no? De bastante estrés y bastante, bueno, concentración, bueno, como todos, bueno, que estén en un espacio donde brillen, ¿no? Donde el espacio les acompañe en su día a día. Espacios de neonatología que hacen este padre y esta madre en vez de poderse ir a casa después del parto, se han tenido que quedar en el hospital. Pues aunque tienen que estar ahí con todos los cacharros, que está bien porque les da seguridad, cuesta mucho hacer un rincón que puedan estar como en casa. Esta unidad se llama Como en Casa. De hecho, es una unidad donde los neonatos, antes de pasar de la UCI a irse a casa, notaban que los padres estaban en un estrés muy grande cuando llegaban a casa, ¿no? Porque era en plan, bueno, toma, ya está bien, te vas a casa, ¿no? Y entonces el estrés que les generaba, entonces esta es una unidad como de Intasa, se llama Contigo como en casa. Ambientes como la UCI hepática del Hospital Clínic, donde aparte de, bueno, aquí hubo un trabajazo por parte de los profesionales, cómo cambiar todo el modelo de UCI.
Como también se promovió mucho qué necesitaban los profesionales, intentamos centrar todo el tema del equipamiento para promover, o sea, para mejorar su día a día. Al final, a esos profesionales se les mejora el ambiente donde están, cómo funcionan, cómo trabajan. Esto incide directamente en el paciente. ¿Cuántas salas de espera? ¿Qué pensáis en una sala de espera? No de un hospital, una sala con 2 vendings, sin luz, bancos y un fluorescente. Y y pasa aquí un ratito a ver cómo superas esto. Vamos a intentar crear salas de espera, estas de urgencias que comentaba ahí el compañero, ¿no? Son UCIs y urgencias, son estas áreas complicadas. Si creamos espacios recreando proporciones domésticas, con unas luces que podrías tener en casa, con fotografías, las llamamos fotografías terapéuticas, al final son espacios que reconoces, es que aquí ya inmediatamente creas un rincón de confianza, porque aquí estás esperando algo que no sabes cuánto vas a tardar en saber, cuándo te van a dar noticias. Era un poco lo de en épocas de COVID que tenías algún familiar y no sabías qué, aquí es un poco lo mismo. Hasta que no te informen, aquí estás esperando. Entonces, el nivel de angustia es tan alto que es que no pueden haber las salas de esperas que hay. Es que no puede haber porque me parece, indigno por decir algo o negligencia. Vale. Y yo creo que ya estoy. Aquí era para acabar un espacio salud mental para madres, donde se hizo una encuesta y ¿qué querían? Querían un espacio como en casa, lo mismo, estar como en casa. Y les tienes que dar seguridad para poder recuperar su día a día. Y querían su arco iris. Esto no va sobre hacer fotos para salir en una revista de arquitectura. Esto va sobre las necesidades reales que tienen estas personas. Y si quieren el arco iris y esto les da esperanza, aquí está el arco iris, la gente, uy, ¿esto? ¿Tú crees? Digo, no, es que ni creo ni no creo. Es que es lo que pedían y es lo que les hemos dado. Y nada, ya se acaba. Muchas gracias. Mi contacto por si después podemos hablar. Pues muchas gracias, Clara. Y vamos a escuchar ahora a Mónica García Fernández. Ella es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid en teoría y práctica del proyecto. Dirige el estudio de arquitectura y paisaje Cómo crear historias, orientada a integrar la naturaleza en el medio construido. Sus proyectos establecen un diálogo entre paisaje, personas y arquitectura, y desde un análisis social y medioambiental crea estrategias de renaturalización que, además de atraer la biodiversidad del entorno, estimulan el bienestar y la creatividad. En definitiva, crea espacios que cuidan a las personas y al medio ambiente. Tiene más de 21 años de experiencia, cuenta con más de 70 proyectos, ponencias, publicaciones, cerca de 25 premios, reconocimientos. Tiene un blog que os invito a que reviséis porque es bien interesante. Ella diseña, investiga y desarrolla labores de formación y consultoría. Es profesora del Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Y nos va a hablar de un tema que creo que es especialmente interesante como cierre de esta mesa, que es Healing Gardens, supongo que jardines curativos o algo así. Ahora nos contará. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Bueno, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a la organización por buscarnos este rinconcito aquí a los raritos de la arquitectura. Bueno, ¿cómo crear historias? ¿No? Así se llama mi estudio de arquitectura y paisaje. Pero claro, ¿por qué se llama así? Bueno, y lo más importante, claro, que tiene que ver con los espacios sanitarios. Bueno, empecemos por el principio, luego iremos un poco más atrás y encontraremos respuestas en los jardines que cuidan, ¿vale? También conocidos como Healing Gardens. Desde que empecé en esto de la arquitectura hace más de 21 años, siempre he diseñado proyectos que son generadores de experiencias, de vivencias, y en sí mismos son contados como historias donde los protagonistas de los espacios son las personas y la naturaleza. Por eso acabamos llamando a nuestro estudio Cómo crear historias, ¿no? Y creamos relatos en forma de arquitectura, paisaje, diseño gráfico y diseño ambiental. Bueno,
todos nuestros proyectos, en todos nuestros proyectos siempre hay un proceso de investigación previa vinculada a esas personas y al medio ambiente, de tal manera que siempre establecemos una relación bidireccional entre el diseño y la investigación, bien sea liderando un proyecto o bien pues, como consultoría dentro de otro más grande, ¿no? Y luego compartimos lo aprendido a través de la docencia, la divulgación y la formación, de forma que, junto con el diseño y la investigación, creamos nuestro propio ecosistema, el ecosistema de cómo crear historias. Bueno, un ejemplo que reúne todo esto que acabo de mencionar es nuestro proyecto construido, la misteriosa historia del jardín que produce agua. Bueno, y es que siempre ponemos un nombre a todos nuestros proyectos, porque, bueno, y en sí mismo son microrrelatos que lo vinculan al entorno y a las personas. Bueno, este espacio era una gran herida, un gran vacío a la espalda de la zona alta de Cejín, que es un pueblo del interior de Murcia, una región que tiene problemas con el agua, ¿no? Tanto de cantidad como de calidad. Bueno, pues este espacio era una desconexión urbana que se creó como consecuencia de un derrumbe de un barrio, de todo un barrio, a causa de una nevada. Bueno, mediante un proceso de renaturalización urbana, lo que hicimos fue aliviar esa gran desconexión y recuperar los caminos naturales de los paseantes que trataban de llegar al otro lado, ¿no? Esos conocidos como desire paths. Y entre ellos situamos una serie de estanques con plantas de ribera que limpian el agua de nuestros ríos. Bueno, pues recuperamos esto y capturamos el agua sucia de la parte alta del municipio para hacerlo pasar por estos estanques y obtener al final de esto pues, agua apta para el riego del resto del jardín. De tal manera que situábamos esos estanques entre esos desire paths, de tal manera que los paseantes, las personas que llegaban al otro lado, pues podían disfrutar de unos susurros acuáticos y por el camino, pues también disfrutar de un jardín del que brota un jardín vertical y horizontal, donde la flora atrae a la fauna y aporta biodiversidad al entorno. Bueno. Hacemos posible un disfrute de un mar de cubiertas y huertas murcianas. Incluso, bueno, en un bolsillo del paseo escondemos un edificio que alberga un vivero de empresas, que al final es un espacio de coworking con oficinas donde bueno, emergen todo tipo de iniciativas cuya creatividad se ve estimulada por este entorno. En las fotos que he traído está justo después de haber hecho la plantación, entonces cobra demasiada presencia esa arquitectura, ¿no? Ahora está más salvaje, como habíamos visto en la anterior imagen, ¿no? Como veis, siempre buscamos el relato que esconde el proyecto. ¿Y por qué es importante el relato? Bueno, pues años después de ponernos ese nombre, de cómo crear historias, descubrí el motivo, precisamente leyendo el libro de Sapiens de Harari, que ahora está muy de moda, ¿no? Y es que, bueno, nuestra capacidad de crear historias es lo que nos diferenció de otras especies, también del género humano, y gracias a esa capacidad de crear objetivos comunes, de trazar estrategias, de soñar, de inventar, de compartir un relato, pudimos sobrevivir, ¿no? Ahora bien, ¿qué relato me gustaría compartir con vosotros? Bueno, pues uno vinculado con la naturaleza, sobre unos jardines muy especiales, esos jardines que cuidan y que, bueno, son conocidos como los Healing Gardens. Bueno, os confieso que junto con la arquitectura y esto de crear historias, la naturaleza es otra de mis obsesiones, ¿no? Y es que siempre aparece en nuestros proyectos. Incluso, bueno, llegó un momento que empecé a llenar mi casa y el estudio de plantas, ¿no? No entendía muy bien lo que me pasaba, ¿no? Empezaba a crear jardines interiores y la verdad es que estaba relacionado con que estaba pasando por un mal momento y esto me hacía sentir, pues, bien. Entonces, investigando, porque, bueno, en mi entorno pensaban que me ocurría algún tipo de trastorno, ¿no?
Pues llegué a Katia Hueso y en su libro Somos Naturaleza pues descubrí que no sufría ningún trastorno, que en realidad lo que me pasaba tenía un nombre que se llamaba biofilia, que antes ha mencionado Clara. Bueno, y desde ahí llegué a los Healing Gardens, esos jardines que cuidan. Ahora, claro, ahora todo encajaba. Bueno, volvamos al término este de biofilia, ¿no? Porque es nuestra afinidad por la naturaleza, nuestra conexión con la naturaleza. Y es algo que nos une a todos los seres vivos. Y es que realmente pertenecemos a un género que necesita caminar y estar en contacto con la naturaleza. Y el género humano precisamente se inició cuando un primate se puso en pie en plena naturaleza, probablemente para buscar dónde había comida o por dónde le venía algún depredador. Y bueno, comenzó a caminar y no paró. Bueno, no paró, luego echó raíces, empezó a cultivar la tierra y luego acabó convirtiéndose en urbanita, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estamos habituados a vivir en ciudades, llevamos más tiempo viviendo en la naturaleza que en ciudades, ¿no? Como especie. Y eso no se olvida, ¿no? Sentimos añoranza por nuestro hábitat natural. Y es más, hay muchas referencias científicas que vinculan bienestar, salud y naturaleza. Y es que todo indica que necesitamos un diseño biofílico en nuestro entorno. Bueno, según la consultoría medioambiental Therapy in Green Green, hay unos 14 patrones clasificados en 3 categorías que hacen que un diseño sea biofílico. Bueno, por un lado está la naturaleza en el espacio, que está formada por elementos naturales presentes de manera directa, física y efímera en el espacio, como plantas, ¿sí? Agua, animales, ciclos naturales, sonidos, aromas, y todos los elementos naturales que se os ocurran, ¿no? Analogías naturales también, ¿por qué no?, que incluyen representaciones orgánicas presentes en la naturaleza. Y, finalmente, la naturaleza del espacio en sí mismo, es decir, con elementos que recrean sensaciones, espacios que se viven en la naturaleza, como, por ejemplo, vistas, la sensación de refugio, el misterio o incluso la sensación de cierto riesgo controlado. Bueno, la naturaleza nos calma, contemplarla, disfrutarla, adentrarse en ella, nos hace regresar a nuestro lugar seguro, donde había comida y cobijo. Y no es de extrañar que recurramos a ella en aquellos momentos en los que nos sentimos vulnerables y necesitamos sanar. Y así fue durante mucho tiempo. A medida que hemos ido urbanizando nuestro entorno, nos hemos ido alejando de esa naturaleza, incluso ocultando sus ciclos. Y hemos sustituido un entorno totalmente fértil por uno estéril. Y, sin embargo, esta tendencia urbanita siempre tuvo cierta resistencia, cierto modo, en la creación de jardines y en el paisajismo, ¿no? Aunque, en principio solo podían disfrutarlo unos pocos, pero siempre era desde una óptica de la dominación de la naturaleza, más que de integración. Con la llegada de la revolución industrial, esos jardines empezaron a hacerse públicos y vitales por motivos higiénicos, ¿no? No solo higiénicos, también recreativos y educativos. Incluso, había algunas dolencias que se trataban en espacios, en entornos naturales, ¿no? No olvidemos La montaña mágica de Thomas Mann, que no sé si habréis leído, pero os recomiendo, que se desarrolla en un sanatorio en los Alpes suizos, donde poder respirar aire puro, ¿no? La naturaleza, la luz natural, el aire fresco, eran elementos clave en la sanación de monasterios medievales, sanatorios y hospitales en siglos pasados. Todas estas fueron pistas que sin duda condujeron a muchos investigadores a señalar el carácter terapéutico de la naturaleza como elemento auxiliar. Quizá el autor más citado relacionado con esta idea es Roger Ulrich, y su conocido artículo donde estudia cómo las vistas desde la ventana de una habitación de hospital pueden influir de manera positiva en la recuperación de las personas, ¿no? Se podría decir que los Healing Gardens, esos jardines que cuidan, tienen su origen en esta idea, ¿no?
Este estudio y otros vinculados dieron soporte a esta teoría, pero claro, los Healing Gardens por sí mismos, por ejemplo, no pueden curar una pierna, ¿no? Sin embargo, lo que sí que pueden hacer es reducir el estrés en pacientes, familiares y personal, ofrecer un espacio de desarrollo de una terapia o rehabilitación, estimular los recursos propios de curación interna y, al final, pues, proporcionar un ambiente relajado de interacción entre los diferentes usuarios, ¿no? Bueno, puedes interactuar con un Healing Garden de diferentes maneras. Puedes ver el jardín a través de la ventana, como decía Ulrich, sí, pero es que también te puedes echar una siesta en el jardín. Puedes hacer ejercicios de rehabilitación, caminar a tu lugar favorito, comer, leer, incluso hacer papeleo, charlar mientras paseas, tener reuniones, hablar con esos familiares. Y a estas actividades también puedes incluir la de observar y poder disfrutar de la flora, esa flora que atrae a la fauna. Pues los Healing Gardens al final están generando biodiversidad que contribuye a crear ciudades más sanas. Bueno, vale, seguro que os he convencido, ¿no? Así que, bueno, lo que necesitáis es transformar vuestros entornos en unos Healing Garden, un jardín que cuida, y que esto se infiltre por todo el espacio, tanto interior como exterior. Claro, ¿por dónde empezáis? Bueno, pues por la creación de ese relato colectivo que os comentaba antes. Todo empieza por la creación de un equipo de diseño que incluye a pacientes, familiares, personal y expertos externos como nosotros, y cada uno, claro, con sus conocimientos y con sus experiencias para iniciar un proceso de diseño participativo que genere ese relato común tan importante y que nos una, ¿no? Bueno, este proceso forma parte de nuestro proceso de investigación y lo incluimos en un análisis etnográfico y medioambiental para emplearlo de base en el diseño. Extraemos los datos y los sumamos a una serie de pautas clave que configuran los Healing Gardens. Bueno, según Ulrich y Cooper Marcus, pues los Healing Gardens han de contar al menos con acceso a la naturaleza. Bueno, esto es obvio, ¿no? Acabo de decirlo con el tema de la biofilia, ¿no? La naturaleza nos atrae, nos despierta los sentidos, nos calma la mente, reduce el estrés y ayuda al organismo a reunir esos recursos de curación interna. Para eso el jardín tiene que poder usarse todo el año, tiene que tener una vegetación sujeta a los cambios estacionales, que se mueva con la brisa, que incluya sutilezas cromáticas, texturas, formas, lugares de estancia. También tiene que ofrecer vistas al cielo, al horizonte, incluir superficies de agua que reflejan el cielo y los árboles y que incorporen ese susurro del agua en movimiento. Porque todo esto nos recuerda que la vida continúa. Al final, arquitectura y paisajismo tienen que trabajar de la mano para garantizar esas vistas y ese acceso al jardín y para infiltrarse en el espacio. Bueno, una conexión flexible con el entorno. Y es que, de manera habitual, se tiende a diseñar el edificio por un lado y luego, si acaso, se diseña el jardín, si queda dinero para ello, ¿no? Y es más, el edificio y el jardín ni siquiera se relacionan. El edificio podría estar en cualquier otro sitio o el jardín podría estar en cualquier otro sitio. Pues nosotros lo que proponemos es una integración de ambos mediante ese diálogo que se extienda al espacio interior, al exterior y al revés, ¿no? Que se relacionen esos dos ámbitos. Bueno, oportunidades para el movimiento y el ejercicio físico. Oportunidades también para tomar decisiones, buscar privacidad y tener la sensación de control. Y es que cuando una persona se transforma en paciente, sufre una pérdida de control, ¿no? Y siente que no es dueño de sus propias decisiones. El jardín es una oportunidad que significa escapar, ¿no? Es un lugar para poder elegir. Oportunidades para que tengan lugar experiencias sociales, ¿no? El apoyo social nos calma, ¿no? Es vital, ¿no? Visibilidad, el wayfinding que antes mencionaba Clara también, es fundamental para que las personas sepan que el jardín y otros espacios existen y dónde están localizados. Accesibilidad, eso es obvio.
Familiaridad, o sea, buscas ambientes familiares, personalizados, que te reconforten y, bueno, las personas necesitan sentir que este es tu lugar. Confort también y, finalmente, tranquilidad. Sentir la calma, el canto de las aves, el susurro del agua. Así que, bueno, iniciemos ese relato colectivo. Así que, bueno, ¿os animáis a crear un jardín que cuida? Muchas gracias por invitarme y por formar parte de esta mesa. Tenemos para una pregunta, me parece. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Creo que darían para mucho diálogo, pero vamos muy mal de tiempo. Así que vamos a abrir aquí un mini turno de palabras. Hola, buenos días. Me llamo Mónica, soy enfermera de reanimación de un hospital en Coruña y me resulta muy interesante oíros todo lo que contáis, pero es que después llega la realidad y es totalmente diferente. Nosotros quisimos participar de la construcción del nuevo hospital, de zonas que se están reconstruyendo y al final no contamos absolutamente para nada y nos encontramos con un helipuerto que no se puede utilizar porque no tienen en cuenta que una persona que llega en helicóptero trae un montón de asistencias o no cuentan cómo abren las puertas para entrar al quirófano o puertas, ascensores que van de las UCIs y las REAs al TAC, a la resonancia, con pacientes tan graves que llevan un ECMO, que llevan un balón de contrapulsación, un montón de soporte, que no entra en un ascensor. Y nosotros nunca podemos ser partícipes porque, por mucho que pedimos, nunca llegamos a estar en esas reuniones donde nosotros aportar esa información. Nosotras salimos del trabajo, mi madre en verano cada vez que me ve me dice, pero es que estás llena de moratones, es que no entro en los boxes en los que trabajo. Si tengo un hemofiltro, un ECMO y un montón, es que estoy tropezando todo el turno. Se han hecho partes nuevas de nuestro hospital y seguimos con el mismo fallo porque no nos escuchan. Entonces, todo me resulta muy bonito y es muy tal, pero es que a la práctica nadie lo aplica, no nos hacen caso. Cuando queremos participar, no es que nos quejemos y no decimos nada, no. Queremos entrar a participar de dar lo que es el día a día de la gente que trabaja para que lo tengan en cuenta y no se tiene en cuenta. A ver, yo... tienes razón, ¿eh? Está claro que esto no está bien, sería negligencia incluso. Por nuestra parte, al menos todas las fotografías que he enseñado o casi todas, vaya, de sanidad pública y nosotros reclamamos siempre que tienen que haber todas las personas ahí, las personas que tengan que decidir. Y no solo es los estamentos de arriba, o sea, también están todas las personas que van a usarla. No todas, sino... Vaya, vamos a escoger, tampoco no. Y aparte es que involucrar a las personas que trabajan en el proyecto es fundamental, porque pues hay cosas que no pueden hacerse, porque hay cosas que a veces no se pueden, pero como las he involucrado, lo entienden. Entonces, esto que os ha pasado, obviamente, no tiene que pasar. No tiene que pasar. Y entonces, vaya, ya lo que pasa es que no sé si hay consecuencias o no. ¿Vale? Pero nosotros desde nuestra parte, al menos todos estos proyectos en principio siempre contamos y si además cuentas con la experiencia del paciente, la experiencia del familiar, ya lo tienes. Entonces, yo creo que se está fomentando, pero veo que hay sitios donde todavía no llega. Entonces, vamos a intentar fomentar esto y que se vea. Lo importante es medirlo, lo importante es que se pueda construir y se pueda medir y se pueda entender que las cosas se tienen que hacer bien hechas. Lo que decíamos, por mucho que hablemos, si las cosas al final no se hacen, entonces que se hagan las cosas, que se hagan bien hechas, que se expliquen. Y entonces, igual estas mentes que todavía no entienden el proceso de diseño, empezarán a entender que hacer las cosas mejor hechas con todas las personas involucradas llevan a... Y esto es un ahorro directamente, eso es ahorro de la inversión, porque va directamente asociado a las estancias, a las bajas laborales, etcétera. Entonces sí, tienes razón y me sabe muy mal, la próxima vez venimos nosotros. No, y pensad que en esto hay centros de referencia que tienen
unas unidades que ya están o entran personas que desde el inicio, porque no es en el momento de empezar a proyectar, es antes. Tiene que ser desde gerencia, etcétera, que haya esa voluntad. ¿Que no la tienen? Pues como siempre, ser tan pesados hasta que lo entiendan. Es decir, en el momento de transformar un servicio hospitalario, ¿no? Eso es una oportunidad y es una transformación que va a durar, como en este país, pues ya 50 o 60 años, no sabemos, ¿no? Tendrían que durar un bloque quirúrgico con una UCI mucho menos, seguramente, pero como es una oportunidad, hay que intervenir desde el momento del plan funcional. Y aquí hay muchas cosas, ¿no?, que transformar, porque en cada una de estas oportunidades podríamos hacer una UCI igual que la última que se ha hecho en un lugar que funcione y tal, no sé, pero siempre en cada hospital hay un servicio que es diferente, unas formas de trabajar diferentes, y siempre se tiene que repensar todo, es decir, que nada funciona en un centro igual que otro. Y para nosotros, yo creo que las personas que nos dedicamos a diseñar espacios, sin los interlocutores, los clientes, no podemos trabajar bien. Estas fotos que hemos visto no son lugares lejanos, son centros, la mayoría estatales. Es decir y son buenos lugares porque han habido procesos participativos, ha habido o unos gerentes o un personal de infraestructuras sensible a poder, ¿no?, en el Clínic, en Sant Joan de Déu, hay hasta los celadores, el personal de limpieza, que van a reuniones recurrentes, mira, estamos haciendo eso, y después hay procesos de simulación. A ver, el box va a ser así, se construye en cartón, ¿no? Esto se hace en algunos centros, para asegurarse y cerciorarse, ¿no?, que antes de construirse, ahí va a caber todo. Entonces, es una pena y es una lástima y es dinero perdido, es dinero tirado a la basura y es denunciable incluso, ¿no? Pero es lo más común, tristemente. Claro, ahí cobra mucha importancia el proceso, la manera de elegir al equipo encargado de hacer el proyecto, ¿no? Porque no todos los profesionales tienen esta sensibilidad frente a integrar a las personas en el espacio, ¿no? Muchas veces, a la hora de elegir, prevalece el criterio económico, ¿no? Estos lo hacen barato y rápido. Venga, pues estos. Pues probablemente porque, ¿no? Entonces, como dice Ricard, hay que empezar desde mucho más atrás, ¿no? Desde esa gerencia, ¿no?, que hay que educarla para que se interese por estos temas, ¿no? Ayer habló la gerente, ¿no?, de las Terras de l'Ebre y su presentación fue espacial en muchos casos, ¿no? En muchos de los momentos se hablaba de espacio, de infraestructura, ¿no? Es decir, que, bueno. Pues nada, tenemos que dejarlo aquí. Creo que ha sido tremendamente sugerente porque, como decíamos también ayer, que teníamos que hacer visible lo invisible. Aquí yo creo que claramente desde lo muy visible vamos viendo efectivamente todos esos elementos de los que quizá muchas veces no somos ni conscientes, ¿no? Es decir, de esa necesidad de estar en un entorno que nos hace ser quienes somos, en buena medida, que afecta a nuestra salud mental, que puede ser un espacio curativo, cuidador, o puede ser un espacio hostil, ¿no?, donde no haya promoción de la vida, digamos, sino algo que al final pues, nos hace más daño, ¿no? Yo creo que en el fondo de lo que se trata es también, y lo decía Clara, de considerar que los espacios en los que las personas son vulnerables exigen también una gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que en estos tenemos que dar la enhorabuena también por los proyectos que lleváis a cabo y por intentar hacer este enlace, digamos, de esos espacios simbólicos, de esos espacios de belleza, de esos espacios que nos hacen de algún modo sentirnos bien, como también lugares de humanización. Así que muchísimas gracias por vuestras aportaciones, gracias a todos y nos vamos al descanso.